Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 1. Y mencioné esto la semana pasada, pero vamos a volver a Romanos en algunas semanas, pero queremos tomar este diciembre para mirar algunos pasajes sobre el nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 1, y hoy vamos a mirar del versículo 18 al 25. Titulé este mensaje, ya estaba ahí, La divinidad del Rey. La divinidad del Rey. Estamos hablando de que Cristo es Dios. Y eso es lo que vamos a mirar en esta mañana. Miren Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Dice así: El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. En Mateo capítulo 1, versículo 20, que recién leímos entre todos, dice: Pero mientras pensaba en esto, eso José, aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 1, 35 dice: Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo, está hablando a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo que vamos a ver en esta mañana es el nacimiento virginal de Cristo. Y vamos a entender, porque cuando miramos esto es muy importante y solamente Dios podía armar todo esto y diseñarlo de la manera que lo diseñó para que Él pueda ser 100% Dios y seguir con su divinidad y ser 100% hombre a la misma vez. Y Dios lo diseñó de una manera magnífica. Pero quiero darles algunas cosas sobre el nacimiento virginal y después vamos a entrar a este pasaje. Primero que nada, era una profecía. Se profetizó más de 700 años en el tiempo de Isaías. Isaías profetizó que iba a venir el Mesías. Iba a nacer de una virgen. Y Mateo y Lucas son los que lo mencionan en los evangelios. Mateo, que es lo que vamos a estudiar hoy, y vamos a mirar un poco el versículo de Lucas, pero los dos mencionan el nacimiento virginal. Pero 700 años antes de que suceda, ya fue profetizado que iba a venir y iba a haber un nacimiento de una virgen. Cuando mirás en la historia, realmente nunca hubo un debate intenso o en contra del nacimiento de una virgen hasta los últimos 150 años. En los últimos 150 años hay teólogos liberales que han empezado a decir que la doctrina de que Cristo nació de una virgen es superstición, o lo han calificado como una leyenda. Y una de las cosas por la cual sucede esto, y si vos mirás en la historia en los últimos 150 años, lo que ha cambiado es que hemos tenido algo que se llama modernismo o postmodernismo. Y empezaron a cuestionar las cosas de Dios, si existe un Dios, y después empezaron a cuestionar, en este caso, la virgen o la virginidad, digamos, y cómo el Señor nace de una virgen. Y empezaron a cuestionar eso y a decir que era superstición o leyenda, o que no debemos escucharlo porque realmente no hay mucha mención sobre eso fuera de Mateo y Lucas. Y empezaron a instalar esa idea.
Cuando nosotros miramos la Biblia y lo que miramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es que primero vemos que Cristo es eterno. Cristo está siempre, no lo vamos a ver en mucho detalle en esta mañana, pero después vemos hoy la concepción. No es el principio de Cristo, no es el momento cuando comienza su vida, es el momento que comienza el plan de Dios para el hombre pecador. Nosotros estamos acostumbrados a tener un principio y un fin, pero Cristo y Dios y el Espíritu Santo han sido eternos desde antes de la fundación del mundo, y nosotros no entendemos eso en nuestras mentes, y van a ser eternos hasta siempre, porque son eternos. Pero el ministerio específico de Cristo comenzó con la concepción, pero Él es eterno, y siempre ha sido eterno y siempre seguirá siendo eterno. Ahora, ¿qué queremos decir cuando hablamos de que fue concebido por el Espíritu Santo? Es muy importante entender eso. Ahora, quiero decirles esto, yo no entiendo una concepción normal, ¿no es cierto? Yo no les puedo explicar los detalles de eso, y realmente aún los científicos estudian todas las cosas, pero hay algo que no pueden estudiar, que es el momento que comienza la vida. No lo entienden. Entonces, no voy a tratar de entender eso en esta mañana, ¿está bien? No soy un doctor, no voy a tratar de enseñarles eso, pueden estudiarlo, pueden preguntarle a ChatGPT si quieren, o pueden estudiarlo en libros, o preguntarle a un médico que sabe, pero sí vamos a hablar lo que sabemos de la Biblia sobre la concepción del Espíritu Santo. ¿Qué entendemos por eso o qué vemos por eso? Hay algunas cosas que quiero marcar. Primero, que significa que Jesús nació directamente por la acción de Dios. No había un hombre, José no había estado con ella, que vamos a ver eso. Hay algunas cosas que crecieron cuando empezó esto de la superstición y la leyenda, y empezaron a decir que habían soldados romanos que estuvieron con María. No había un soldado romano, no había ningún otro hombre, ni José. La Biblia nos dice que vino del Espíritu Santo. Como consecuencia de que vino del Espíritu Santo, Jesús tenía una madre humana, pero no un padre humano. Y vamos a mirar eso, como nunca a José se le menciona como el padre del niño. En ningún momento de la palabra de Dios se le dice, vos sos el padre, siempre y él es tu hijo, siempre es, toma a María y al niño. Y vamos a ver eso en algunos versículos. Pero no tenía un padre humano, tenía una madre humana. Y como resultado de tener una madre humana, nace completamente humano. Es plenamente divino, porque vino del Espíritu Santo. No tiene el pecado, porque ¿cómo pasaba el pecado? Hemos estudiado eso en Romanos. El pecado pasaba del hombre, ¿no es cierto? Adán pecó y toda su descendencia fue pecadora, pero venía del hombre. Y al nacer solo de María, por el Espíritu Santo, es 100% hombre porque es un ser humano, es 100% Dios porque fue concebido por el Espíritu Santo, y aunque Él ya es el Dios eterno, y es sin pecado, como nosotros no. Nosotros nacemos de la raza pecaminosa de Adán, y somos pecadores, pero Él es sin pecado. Es más, en Lucas 1:35, que vamos a mirar ahora en un detalle, bueno, está acá, dice al final, por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Él es santo, no tiene ni una mancha de pecado, no tiene ninguna maldad, Él es santo. Entonces, el nacimiento virginal garantiza que nuestro Señor cumple con tres cosas. Primero, nació de María, es plenamente humano. Fue concebido por el Espíritu Santo, entonces eso significa que es plenamente Dios. Y porque nace santo, separado del pecado, es sin pecado en pensamiento, en palabra, en acción. ¿Qué significan esas tres cosas? Que está calificado perfectamente, plenamente, para ser nuestro Salvador. ¿Saben por qué hay tanto cuestionamiento sobre esto? Primero, porque es difícil para nosotros entender cómo Dios armó este diseño de un nacimiento virginal. Pero también, si vos podés atacar el nacimiento virginal y decir que no pasó, entonces Cristo no puede ser nuestro Salvador.
Esto es una de las verdades en la cual nuestra salvación está fundamentado, en que Cristo no solamente era hombre, sino que es Dios. Ahora, si hubiese sido solo hombre, podía morir, quizás perfecto, pero no iba a ser perfecto, pero digamos que es perfecto, podía morir por otro hombre, pero por uno solo podía entregar su vida. Pero al ser hombre y ser Dios, Él podía entregar su vida por todos los hombres, como representante de la humanidad. Y al ser perfecto, Él podía ser el Cordero sin mancha y pagar por nuestros pecados. Él está calificado para ser nuestro Salvador. Pero queremos ver entonces algunos detalles que nos dice acá Mateo y vamos a mirar en Lucas también algunas cosas. Primero que nada, vemos el nacimiento virginal. Vemos ahí en el versículo 18, dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Ya mencioné esto rápidamente en la introducción, pero el Señor fue nacido por un milagro realmente creativo, diseñado directamente de Dios. Nosotros lo llamamos el nacimiento virginal, pero Dios ya tenía una forma específica. Y es tan importante esto porque con el nacimiento virginal Jesús pudo ser hombre y Dios a la misma vez. Y no perdió nada de Dios cuando se hizo hombre y es 100% hombre, igual que nosotros, porque nació de la misma manera que nosotros. En Lucas capítulo 1, versículo 35, no sé si ahí está, dice, ya lo leímos, pero respondiendo el ángel le dijo, está hablando a María, María de repente se entera que está embarazada, no sé cómo se enteraban en ese tiempo, no sé el sistema que tenían, no tenían una prueba de la farmacia para probar si estabas embarazada, pero se entera que está embarazada. Y entonces dice, el ángel viene y le habla y dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Él viene y te dice que el Altísimo, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso es la frase ahí, el Espíritu Santo va a venir y te va a cubrir con su sombra. Ahora, esa frase la encontramos también, o esa misma palabra, la encontramos en Éxodo capítulo 40, versículo 35. Dice así, Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cuando vemos en el Antiguo Testamento la presencia del Señor, acá estaba entrando al tabernáculo. ¿Qué hacía el hombre? El hombre se alejaba, porque si vos entrabas en la presencia del Señor, morías. Solamente una vez el sumo sacerdote, una vez al año, entraba a dar ofrendas. Y realmente, si recuerdan, lo hemos mirado hace unas semanas atrás, o mencionamos esto, pero entraban con campanas, ¿no es cierto? Y una soga atado a su cintura. ¿Por qué? Porque si entraban con pecado, morían en el acto. Y entonces los de afuera no sabían si estaba todavía ahí parado, haciendo lo que tenía que hacer, o si había muerto. Entonces el ruido, cuando se caía, las campanas iban a hacer ruido y sabían que esa persona entró con pecado y lo sacaban a la soga, con la soga, porque no podían estar en la presencia del Señor. Pero acá en Éxodo lo vemos a Moisés y dice, no puedo entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella. Es la misma palabra, el mismo verbo que cuando habla en Lucas 1:35 que el Espíritu Santo iba a estar sobre, el poder del Altísimo te iba a cubrir, cuando le dice a María, es la misma palabra. Y está hablando en este caso sobre la gloria del Señor. En Salmo 91, versículo 4, la misma palabra dice, con sus plumas te cubre. Y está hablando de Dios cuidando al pueblo de Israel, pero te cubre. Y bajo sus alas hayas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. Entonces, cuando Dios nos dice acá, en Lucas 1:35, dice que cubrió a María con su presencia personal, íntima, que la rodeó por completo. De la misma manera que la nube rodea
el tabernáculo y llenaba el tabernáculo con la gloria de Dios. Es el mismo verbo que Dios usa para decir cómo el Espíritu Santo iba a estar sobre María. Y le dice, el Señor va a venir sobre vos y vos vas a tener un hijo. Y vamos a ver eso en un momento. Ahora, siempre me imaginé, y no sé si vos te imaginaste esto, pero siempre me imaginé la reacción de María. ¿Cómo puede ser? Hoy en día, si una mujer queda embarazada, hay solamente una respuesta. Si no está casada, hay solamente una respuesta. Si está casada, hay solamente una respuesta. ¿No es cierto? Estuvo con algún hombre, eso es así. En ese tiempo, ahora tenemos que entender, María sabe que ella es virgen. Ella está como, ¿cómo puede ser? ¿Se imaginan a María está ahí pensando, ¿cómo puede ser que voy a tener un hijo? Nunca estuve con nadie, seguí las reglas que me dieron, seguí los mandamientos del Señor, me mantuve pura. Estoy desposada, que vamos a ver en un momento, con José, y una de las cosas para cual estaba el tiempo de estar comprometidos era para mostrar que había sido fiel, que eras una persona pura. Y entonces María está así como, ¿qué pasa? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Qué reacción tuvo María? Bueno, en Lucas 1:38, justo después de enterarse, esta es la reacción. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. No nos dice todo lo demás que quizás pasó, no sabemos cómo reaccionó. Primero sorprendida. Segundo, ¿cómo puede ser? No entiendo, probablemente María estaba, no entiendo de medicina, no sé cómo va a funcionar, pero es imposible. Pero me someto, gracias Señor, voy a seguir con el plan. No tenía mucha opción, pero estaba decidida a someterse a la palabra de Dios. En Lucas 1:45 al 48 dice, mismo capítulo, y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho por parte del Señor. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues he aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Y es verdad eso, todas las generaciones, bendecida de haber sido usada para tener al Señor. El Espíritu Santo empezó la concepción en María y María tuvo al Hijo de Dios. Pero es importante remarcar que Cristo siempre fue Dios. En Juan 1, conocemos bien, pero Juan 1:1 dice así, en el principio existía el verbo, eso está hablando de Cristo, está hablando del Hijo de Dios, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cristo está en la presencia de Dios y estaban con una relación perfecta, unánime, juntos. Y es más, después nos dice en Juan que todo lo que ha sido creado por Cristo también, estaba participando en la creación, pero Él estaba desde el principio. Y después nos dice en Juan 1:14, y el verbo que es Cristo, que estaba por toda la eternidad, que existía con Dios y es Dios, se hizo carne. ¿Cuándo pasó eso? Fue concebido por el Espíritu Santo 9 meses después. Él nació, pero ya estaba la concepción, pero Él nació. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Siempre Cristo fue el Hijo de Dios. Cuando Él estaba en el pesebre, era el Hijo de Dios. Cuando caminó sobre el mar de Galilea, era el Hijo de Dios. Cuando murió en la cruz, era el Hijo de Dios. Cuando resucitó de entre los muertos, era el Hijo de Dios. Cuando volvió al cielo, era el Hijo de Dios. Y cuando vuelva, como Él prometió en su palabra, será el Hijo de Dios. Nada podrá cambiar su esencia.
Él fue, es y siempre será el Hijo de Dios. Y para no perder o cambiar o pensaba en esto, nosotros si tuviéramos un plan, ¿cómo hacemos para que alguien sea 100% hombre y 100% Dios? No tendríamos idea qué hacer. Pero Dios diseñó este plan. Y Jesús, siendo Dios eterno, vino y tomó y habitó entre nosotros, tomó la forma de un hombre. Por medio de la concepción del Espíritu Santo fue hombre, por medio del nacimiento a María, para que Dios pueda ser nuestro Salvador. Vemos otra frase, la segunda cosa del versículo 18. Entonces vemos, estando su madre María desposada con José. La palabra desposado es algo que usaban en ese tiempo. Desposado era algo que, otra vez, yo también creo que Dios diseñó el matrimonio y lo diseñó esto que hacían los judíos específicamente, que era un compromiso. Y lo diseñó realmente para proteger el nacimiento virginal. ¿Qué hacían en este tiempo? Bueno, ellos eran prometidos el uno al otro, por diferentes razones a veces. Algunas veces ibas al padre y el padre decía, bueno, está bien, por algunas vacas podés estar prometida con mi hija, o lo que sea. Hacían tratos, ¿no es cierto?, con los padres. Normalmente los padres decidían. Pero María fue prometida a José. Y entonces tomaban un tiempo, normalmente era un año, y tomaban un año y no estaban juntos, estaban comprometidos. Y realmente, de acuerdo a la ley judaica, era tan certero que estaban casados ya. Legalmente estaban casados, pero el matrimonio no estaba consumado. Pero estaban casados. Era un tiempo de prueba. En este tiempo de prueba lo que estabas marcando o estabas viendo era si la mujer era fiel o si el hombre era fiel. Entonces era un tiempo de prueba para ver si había fidelidad entre las personas con las cuales te ibas a casar. En Deuteronomio 20 vemos que era algo muy común, pero vemos en esta pregunta, dice, ¿y quién es el hombre que está comprometido con una mujer y no se ha casado? Y hasta ahí nomás, no tienen que saber todo el contexto, pero acá están preguntando, había un hombre que fue a la guerra y dice, ¿quién es el hombre que está comprometido? Que es la palabra desposado, es la idea de que si estás desposado, se va a casar, es automático, salvo que haya una infidelidad. Salvo que haya un pecado que necesita ser revelado, y vamos a ver eso en un momento, pero era automático, ellos se comprometían, estaban por un año, y después al finalizar el año tenían una boda, y se casaban, y se consumaba el matrimonio. Ahora, la Biblia nos dice, en el versículo 18, estando su madre María desposada con José. No sabemos cuánto tiempo ya ha pasado con José, pero en este tiempo tiempo de prueba que tenían todos los judíos que se iban a casar, porque era lo que hacían, era lo que era común, en ese tiempo, María, dice, es más, Mateo marca esto que es muy importante, dice, antes de que se consumara el matrimonio, dice, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces es durante este tiempo de prueba que de repente ella está embarazada. Ahora, vamos a hablar de José en un momento, porque el segundo punto es la reacción de José. Pero otra vez, imagínate que sos María. Tenés este periodo de prueba para marcar que vos sos una persona fiel y que seguís los mandamientos de Dios y que no has pecado. Y de repente tu panza empieza a crecer. Y, como ya dije, lo primero que pensamos es, no fue fiel, ¿no es cierto? ¿Y saben qué? Todos los embarazos que son fuera del matrimonio, lo que sea, todos de todo el tiempo podés decir, algo hizo. Pero en este caso, no. En versículo 18 nos dice que fue antes de que se consumara el matrimonio, y en el versículo 25, miren eso, Mateo 1:25, José dice, la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Lo que Mateo está marcando acá y lo que Dios está marcando y por qué es tan importante este tiempo de esposados es que
José era una persona que vivía de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ver eso en un momento. Entonces él no iba a estar con María. Y María era una persona que vivía de acuerdo a los parámetros de Dios. Entonces ella no iba a ser infiel. Entonces están en este tiempo y Dios realmente lo pone en este tiempo de desposados para que no haya duda de que el nacimiento de Jesús es del Espíritu Santo. Porque José y María, los dos eran personas que seguían la palabra de Dios y no querían fallar en esto y sabían lo que era, lo que se esperaba de los judíos y querían cumplir con eso. Y entonces Dios arregla todo este nacimiento de una virgen en el medio de este tiempo de desposado para que vos y yo estemos seguros de que no hubo una infidelidad acá, de que no hubo un pecado o una violación de las leyes judaicas, sino que fue el Espíritu Santo que lo hizo en ese tiempo. Vemos entonces la reacción de José, versículo 19. Dice, y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos ahora la reacción de José. Versículo 19, José su marido, siendo un hombre justo, Mateo nos aclara que él era un hombre justo que seguía los mandamientos del Señor, que quería vivir de acuerdo a esos mandamientos. Era alguien que quería glorificar a Dios. Entonces viene acá y es un hombre justo. Ahora, ¿cuál era la opción de José? Realmente tenías dos opciones en ese momento. Cuando encontrabas infidelidad, habían dos formas de moverte. Número uno, podías acusarla públicamente. Podías decir, ibas al tribunal público y les presentabas las pruebas y le decías, ella adulteró. Y entonces ellos venían y hacían el juicio o lo que sea y el resultado es que María, en este caso, si hubiese sido condenada, si sería condenada delante de todos y su reputación sería totalmente arruinada y la avergonzarían. Y no importa dónde va con su vida, todo eso pasaría, cada momento de su vida sería avergonzada por la sociedad porque cometió adulterio. Y eso era la opción que José tenía y era una opción que era tomado que era factible hacer. Es más, creo que era el más popular si había una infidelidad. Pero acá vemos que José, él es un hombre justo, él no quería lastimar a María porque sabía lo que significaba. Significaba que iba a ser sacada del pueblo los judíos y iba a dejar de lado y iba a ser, su reputación iba a estar arruinado. Entonces nos dice la Biblia, dice, no queriendo difamarla, no queriendo que su reputación esté mal, no queriendo que sea lastimada, dice, quiso abandonarla en secreto. Ahora, la segunda opción que tenían, y a veces leemos eso y pensamos, bueno, José se levantó a las 3 de la mañana, guardó sus cosas en silencio y se fue, ¿no? Y no dijo nada, no dejó rastro. Eso no es lo que está diciendo ahí. La palabra acá, la palabra abandonado es la palabra apolúo realmente, y en el Nuevo Testamento es la palabra de divorcio. Entonces él no está diciendo la abandonó y la dejó así, que se arregle sola y que me trate de buscar si quiere, pero no le voy a dar bolilla. No es lo que está diciendo, él iba a divorciarla. ¿Por qué? Porque cuando estabas desposado, estabas casado legalmente, pero sin haber consumado el matrimonio. Era normal eso. Y entonces, para abandonarla, lo que hacían iban en secreto, 2 o 3 testigos con José y María, aunque a veces no iba la mujer, pero iban ellos y redactaban un acto de divorcio privado delante del tribunal. Entonces con esos 2 o 3 testigos delante del tribunal podían hacer un acta de divorcio privado y después el hombre podía irse
y así no la avergonzaba, así no arruinaba su reputación, no había un conocimiento público de lo que había pasado, solamente que, que ellos estaban desposados y que ahora ya no. Y entonces eso es lo que está pensando hacer José. No es que se levanta a las 3 de la mañana y se va al secreto, iba a firmar un papel de divorcio. Es la misma palabra en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué pasa? En el medio de que está pensando, nos dice en versículo 20, dice, mientras pensaba en esto, he aquí que el Señor se le apareció en sueños. Él se duerme. Y un ángel del Señor le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ahora otra vez, José no creo que era un médico, no sé cuánto sabía de esto, pero de repente él está como está durmiendo pensando en qué voy a hacer porque no quiero lastimarla a ella, pero es obvio que no ha cumplido con lo que tenía que cumplir, es obvio. Y entonces voy a ir a presentarme y voy a hacerlo de una manera secreta para que no arruine su reputación. Y mientras está pensando en qué hacer, y no nos dice más que eso la palabra de Dios, pero mientras está pensando en eso, le aparece un ángel y le dice, no tengas miedo. María no ha sido infiel. María, el niño que ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ahora, no nos dice qué pensaba José, estaba en un sueño, no sé cuánto entendió, obviamente entendió lo que le estaba diciendo, porque después fue y lo hizo. Pero imagínense que de repente tenés un ángel, primero que nosotros estaríamos sorprendidos con un ángel delante nuestro, pero aparte nos está diciendo, no hagas eso, quédate con María, porque el Espíritu Santo ha diseñado esto para que podamos tener al Hijo de Dios que iba a ser el Salvador. Llegamos al versículo 21 y le dice el ángel, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, José no entendió todo el plan de salvación. No creo que él estaba como, sí, mi hijo, que no es mi hijo, pero voy a tenerlo como mi hijo, él va a nacer y va a morir en la cruz. No creo que él entendió todo eso. Él estaba allí escuchando esto y dijo, bueno, este hijo, este niño que va a nacer de María, él va a salvar al pueblo de sus pecados. No sé cuándo, no sé cómo, pero creo al ángel que me mandó esta información. Y noten, y ya mencioné esto, pero dará a luz un hijo. Nunca en ningún lado de la Biblia dice que José es el padre de Jesús. Es más, creo que la palabra de Dios lo marca, muy importante, marcar que él no es el padre. En Mateo capítulo 2, versículo 13, ya pasó un tiempo de que nació, pero dice, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarte. Pero ahí le dice, toma al niño y a su madre, no le dice, toma a tu hijo. Toma al niño y a su madre. Y después en Mateo 2:20 dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. María dio a luz un niño. Es el hijo de María. Es el Hijo de Dios. Y la Biblia, otra vez, hay tantos detalles que están escritos de una manera específica para marcar que Dios nació de María, pero sin la simiente del hombre pecador. ¿Qué hace eso? Hace que Cristo sea 100% Dios, porque fue concebido por el Espíritu Santo, y 100% hombre. Y va a tener un hijo, y vas a ponerle por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José no sabía el propósito de la vida de Jesús, no sabía cómo iba a ser. María no sabía cómo iba a ser la vida de Jesús, pero sí sabía Dios cómo era el plan. Y Dios diseñó el nacimiento virginal para que Dios pueda ser el Salvador del mundo.
Y vemos el último punto, el plan se cumplió, versículo 22. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Viene acá Mateo y está marcando algo y quiere remarcar todo este sueño que vivió José. Y le está explicando que este hijo va a ser el Salvador del mundo y le hace una cita, le da una cita de Isaías capítulo 7, versículo 14. Y eso es el versículo 23. Dice, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahora, si vos mirás la cita de Isaías 7:14, ¿qué está sucediendo ahí? Está el rey Acaz. El rey Acaz está en Israel y él está aterrorizado porque Siria está por destruir el reino de Judá y acabar con la línea real de los judíos. Y entonces tenemos al rey Acaz y él está preocupado por su trono, pero él está preocupado por el trono, si va a durar o no, o si Siria lo va a destruir por completo. Y entonces Dios le escribe y le contesta, voy a darte una promesa, acá está la promesa, no va a pasar nada con la línea real. Es más, va a haber una virgen, en algún momento esa virgen va a estar embarazada y va a tener un hijo, y va a ser Dios con nosotros, y Él va a ser el que salve al pueblo de sus pecados, y Él va a ser el que reine en el trono que fue de David. Y entonces esta cita, aunque es una referencia al rey Acaz para decirle en algún momento va a venir alguien que va a hacer que el reino dure para siempre y para siempre y para siempre, y así el rey Acaz estaba tranquilo, Mateo ahora lo trae y dice, acá está, acá se cumplió. Acá vino el nacimiento del Señor que Él había diseñado desde antes de la fundación del mundo. 700 años profetizó que esto iba a pasar y ahora se cumplió. Y mirá de la manera que se cumplió, exactamente como Dios lo planeó. María, el Espíritu Santo, el nacimiento del Señor, nace un Salvador, Dios 100% y hombre 100%. El Salvador perfecto, el único Salvador para morir por nuestros pecados. Y dice en el versículo 23 al final, y dice, le pondrán por nombre Emmanuel. Ahora quizás estás ahí y decís, ¿no era Jesús? ¿No? ¿Cómo Emmanuel? Nunca escuché que lo llamen Emmanuel, solamente en la Navidad a veces cantamos algunas canciones que hablan de Emmanuel. Realmente no es que lo nombraron Emmanuel, sino que era un adjetivo o era una forma de decir Dios con nosotros, porque eso era lo que significaba. Entonces, lo adorarán, le dirán Dios con nosotros, eso es lo que está hablando. ¿Saben por qué es eso? Porque en el versículo 25 dice, la conservó virgen hasta que hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Y Emmanuel? Emmanuel era para decir Dios con nosotros, pero era la misma idea, era un adjetivo para decir que es Jesús. ¿Y qué hizo José? Perdón, eso es Isaías 7:14. ¿Qué hizo José? Versículo 24. Él obedeció. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. José es un hombre justo, siguiendo todos los pasos de los mandamientos de Dios, todos los pasos de lo que era un judío y lo que debía ser. Ahora, cuando él se despierta, dice que tomó consigo a su mujer. ¿Saben qué? Rompió la costumbre judía. ¿Por qué? Porque era un año. Y él se despertó, fue y tomó a María y se casaron. Legal, o sea, ya estaban casados, pero hicieron el próximo paso, ¿no es cierto? Rompió la costumbre judía para proteger la reputación de María, para seguir con el plan de Dios.
Ella estaba embarazada, él no era el padre, pero se casó con ella de igual modo. Al mantenerla virgen, protegió el milagro de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo. Nos dice ahí, versículo 25, la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. La protegió de la calumnia, de los rumores, protegió a Jesús que fue nacido por el Espíritu Santo. Y después miren el final del versículo 25, dice, y le puso por nombre Jesús. ¿Saben qué? A veces decimos, sí, le puso el nombre Jesús, es verdad. Pero ¿saben qué significa cuando le ponen el nombre al bebé? Que lo aceptás oficialmente en tu familia como un hijo legal. Entonces no es que le puso el nombre nomás, sino que José está diciendo, vino el ángel delante de mí, me explicó todo esto en sueños, yo voy a obedecer. Me caso enseguida para cuidar su reputación. Protejo el milagro que el Señor está instituyendo aquí, que nunca vi, nadie nunca más en la historia fue nacido de esta manera. Y después dice, y voy a ponerlo como hijo legal, y voy a hacer lo que tengo que hacer, aunque no soy el padre, voy a amarlo y cuidarlo y tenerlo como un hijo legal en mi vida. Y eso es lo que hizo y le puso por nombre Jesús. Mediante el nacimiento virginal, Cristo entra en el mundo sin culpa de pecado de Adán. Como nació de María, es verdaderamente humano. Al ser concebido por el Espíritu Santo, está libre de la culpa heredada de Adán. Puede ocupar nuestro lugar, puede asumir nuestra culpa, puede cargar nuestra vergüenza, puede morir pagando por nuestro castigo, pagando por nuestros pecados. Y hizo todo eso cuando Él no tenía pecado, cuando Él no tenía maldad, cuando Él no lo merecía. 2 Corintios 5:21 resume lo que hizo el Señor. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Tomó nuestros pecados sobre Él. Todos tus pecados, porque sí, vos sos pecador, yo soy pecador. Nacemos en pecado y a la primera oportunidad que tenemos de pecar, pecamos. Y pecamos y pecamos. Y Dios agarró todos esos pecados y Jesús dijo, yo voy a morir por esos pecados. Y Él no tenía pecado. Dios lo diseñó para que no naciera en pecado y para que no tuviera pecado. Perfecto, sin mancha. Y Él agarró tus pecados y mis pecados y Él murió en nuestro lugar. Por nuestra maldad. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. De la misma manera que Cristo era justo delante de Dios, perfecto, comunión perfecta con Dios, sin ningún pecado. Ahora, cuando Cristo muere por nuestros pecados y cuando creemos que Él tomó nuestro lugar y que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, la Biblia dice que si crees serás salvo, pero no solamente sos salvo de tus pecados, sino que ahora sos justo. Dios te ve de la misma manera que siempre vio a Cristo. Perfecto, justo. ¿Sos perfecto? No, seguimos luchando con pecado. Algún día vamos a ser exactamente como Cristo, transformados a su imagen, justos delante de Él, pero Dios ya nos ve justos. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo en la cruz. Porque Cristo nació de una virgen. Porque Él era el sacrificio perfecto y Dios lo diseñó de esta manera para que pueda ser el Salvador de cada uno de nosotros. Ahora te hago una pregunta. Hay algunas personas hoy que creen que pueden llegar a Dios por su propia cuenta, por hacer obras, por hacer diferentes cosas para llegar a Dios. Si pudieras hacer eso, ¿por qué Dios diseñaría todo esto desde antes de la fundación del mundo, con cada detalle, el nacimiento del Señor, de una virgen, y hablar con José y María y tener todo eso y proteger la concepción del Espíritu Santo y hacer todo eso para que Cristo pueda nacer sin pecado y ser 100% Dios y 100% hombre y sea
sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Por qué haría todo eso si podemos llegar a Dios por nuestra propia cuenta? Y la respuesta a esa pregunta es porque no podemos llegar a Dios por nuestra propia cuenta. Necesitábamos de un Salvador. Y la Biblia nos dice que ese Salvador, de la manera que Dios lo diseñó, es Cristo. Y Él ya hizo la obra en la cruz. Él ya murió por los pecados del hombre. Lo único que tenés que hacer es creer que Él tomó tu lugar, que Él murió por tus pecados, todos los pecados, completamente. No tenés que hacer nada, Dios ya lo hizo. Es por eso que en la Navidad, y realmente todos los días de nuestra vida debe ser así, adoramos a Dios y pensamos en su nacimiento y pensamos en que Él vino con un propósito y era de ir a la cruz y decimos, gracias Dios, gloria a Dios, porque sin eso no había esperanza, sin eso no había salvación, sin eso no teníamos ninguna forma de llegar a Dios. Estábamos en camino derecho al infierno, lejos de Dios, pero Cristo, Dios diseñó todo este plan y vino, nació de una virgen, nació en un pesebre, vivió una vida sin pecado y murió en la cruz cargando nuestro pecado sobre Él. Y fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte. Y también Dios diciendo, Él es el pago perfecto. Y lo resucitó. Y Cristo resucitó a sí mismo. Y nos dice la Biblia que si crees, sos limpio, sos salvo, sos perdonado. Si volvés al versículo 21, dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Saben cómo lo hace? Lo hizo en la cruz. Y lo único que tenés que hacer es creer. Arrepentite de tu vida de pecado. No es que agregamos a Cristo, pero te arrepentís de tu vida de pecado, decir, Dios, viví tan lejos de ti toda mi vida. Y creo que moriste en mi lugar. Y creo que moriste y fuiste sepultado y resucitaste el tercer día. Y creo. Y la Biblia dice que serás salvo, justo, delante del Señor. Eso es lo que estamos adorando en este momento, lo que Dios ha hecho. Eso es lo que significa el nacimiento virginal. Eso es lo que significa pensar en la Navidad y la razón principal de la Navidad. Ahora, el Señor no nació en esta fecha, ¿no? No hubiesen estado en Israel en esta fecha, quiero decirles eso, perdón que se lo arruine. Es invierno en esta fecha, no hubiesen hecho este viaje. Probablemente fue más junio, julio o quizás agosto, pero no sabemos bien la fecha. Pero Dios nos ha dado todo esto para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados. Y si conoces a Cristo como tu Salvador, ¿sabes cuál es la respuesta que debes tener? Gloria a Dios. Gracias Dios por lo que has hecho. Porque finalmente yo no puedo llegar a Dios por mi propia cuenta, pero mandaste a Cristo a hacerlo en mi lugar. Qué grande que es Dios. Y Dios diseñó hasta el más mínimo detalle para que Él pueda ser el Salvador. Qué grande que es Dios. La divinidad del Rey. Cada detalle para que vos y yo podamos ser perdonados. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque aunque no merecemos un Salvador, no merecemos el perdón de nuestros pecados, lo que merecemos es tu ira. Hemos sido pecadores rebeldes hacia ti y lo que merecemos es tu ira, tu enojo, el castigo por nuestra maldad. Y sin embargo, Señor, siendo un Dios de amor y un Dios misericordioso y un Dios de gracia, en tu soberanía, en tu perfección, diseñaste un plan perfecto para mandar a Cristo a ser nuestro Salvador.
y lo diseñaste como ningún ser humano puede pensar o idear, sino como solamente Dios lo puede hacer, por medio del nacimiento de una virgen, para que puedas seguir siendo Dios y 100% hombre y morir en nuestro lugar. Te damos gracias. Que no solamente viniste, sino que cumpliste con el plan y moriste en la cruz por cada uno de nosotros. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, que hoy pueda darse cuenta que necesita creer y que ponga su confianza, no en sus obras o en su persona, sino en Cristo, que murió por cada uno de los pecados. Y Señor, para aquellos que ya conocemos a Cristo, pedimos que nuestros corazones sean corazones agradecidos a ti, dándote gloria y exaltándote por lo que has hecho, sabiendo que no podíamos por nuestra propia cuenta, sino que viviendo vidas ahora en agradecimiento, en adoración a ti, porque tú lo mereces. Pedimos que tu nombre sea glorificado y que sea exaltado en cada una de nuestras acciones y en nuestro corazón, que tú seas la prioridad de cada una de nuestras vidas. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.